Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Es el escándalo mediático que está de moda en estos días. Sí, el juez del Tribunal Supremo ha dado un paso más para procesar al fiscal general del Estado. Acusan al fiscal sin pruebas. El gobierno ha decidido blindarlo, pero ¿cómo puede filtrar a alguien, que es de lo que se le acusa? ¿Cómo puede filtrar a alguien una información horas antes de tenerla en su mano? No suena muy creíble. 4 periodistas confirmaron que tenían la información antes de que el fiscal general del Estado la tuviese en sus manos. ¿El juez no le ha dado importancia a eso? El juez Hurtado, claro, al que vimos tomando declaración a Mariano Rajoy, ¿os acordáis? Bueno, tomando declaración, eso es un eufemismo. Vamos a hablar de esto aquí en La Cafetera. No os mováis, que tenemos un montón de cosas que contaros. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Muchísimas gracias por el programa que hacéis. La verdad es que no puedo dejar de seguiros y es que me dais una información muy tranquila, sin sobresaltos y la verdad que haciendo pensar. Os lo agradezco muchísimo. Un programa súper bueno. Muchísimas gracias. Soy seguidora desde hace un montón de tiempo y la verdad es que, vamos, no voy a dejar de seguiros nunca. Abrazos a toda La Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. He's a tough guy, wasn't he, dude? And he knows where to find me. But you know what? Let your hands off 4-year-old girls that are trying to get educated. Let your hands off these poor people who are just trying to live their lives, man. Trying to live their lives, paying their taxes, been here 10 years. The fear, the horror, the hell is this guy? Come after me, arrest me, let's just get it over with. Tough guy. Muchos israelíes no conocen ni siquiera algún palestino de forma personal. Es muy fácil en estas condiciones una deshumanización total. No ven los palestinos como seres humanos. La mayoría de los israelíes, no digo todos, pero tiene paralelos a otros regímenes que han conseguido que la gente vean a sus propios vecinos como si fueran otra cosa que no sea humana y que se puede llevar a campos de concentración y campos de exterminación. La flotilla de la libertad, que ha sido secuestrada por el Estado terrorista y genocida de Israel, con tripulantes y activistas a bordo, muchos de ellos europeos, y que estamos viendo cómo haber permitido a Israel traspasar todas las líneas rojas y hacer volar por los aires toda la construcción que hicimos institucional después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie volviera a hacerle a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos. Haber permitido eso está generando que todas las líneas rojas estén también volando por los aires. En realidad estamos en un momento en que la realidad de muchas políticas y también de las políticas ambientales viene marcada por varios elementos, ¿no? En primer lugar, el ecologismo se ha convertido en una de las bestias negras a abatir por parte de eso que llamamos el trumpismo, la extrema derecha o como lo queramos llamar, ¿no? Hemos pasado o vivimos un momento en el cual la extrema derecha está estableciendo un marco en el cual quiere que los ecologistas son ecologetas, las organizaciones son chiringuitos, la Agenda 2030, que lo único que pretende realmente es hacer frente a los problemas de la humanidad, es el diablo.
España está haciendo su parte. Vamos a tramitar la creación de 5 nuevas áreas protegidas en nuestro litoral, alcanzando el 25,7% de protección en nuestro mar, un 5,8% más que en 2023, y avanzando en nuestro compromiso de llegar al 30% en el año 2030. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación, y por tanto nuestra confianza absoluta y plena en el Fiscal General del Estado y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos. Se manda así un mensaje muy peligroso, insisto, muy peligroso, si lo que termina imputado es la lucha contra el fraude y la lucha por la verdad frente a los bulos. Da un mensaje de impunidad, en última instancia, a quien vive de mentir y de degradar nuestras instituciones. Yo es que creo que el hecho de que en nuestro país puedan sentar en el banquillo al fiscal general del Estado responde a que en este país hay golpistas que tienen poder para mandar sin presentarse a las elecciones y para mandar aunque no gobiernen. Sea parte del auto donde se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. Ella aprovechó un momento institucional para hacer el primer numerito de los 2 o 3 numeritos que iba a montar durante la conferencia de presidentes. Y ese primer numerito tiene que ver con encararse conmigo y decirme que yo la he llamado asesina, que nunca la he llamado asesina, pero sí que la he pedido responsabilidad, como es mi obligación. Vivir en un país que nos trata igual a quien ha sido presidente de una comunidad autónoma, que junto a su amigo de sillón en el hospital de día que limpiaba o que limpia las calles del pueblo de Villar del Rey, esa es la grandeza de este país, por la que tenemos que luchar y a la que tenemos que defender, por encima de cualquier otra consideración. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días. Cafetera, pues es la noticia que golpea las portadas. El juez del Tribunal Supremo dice haber acreditado los indicios que ha manejado desde el principio. El borrado de mensajes por parte del fiscal general del Estado, García Ortiz, los WhatsApp con la otra procesada y los cargos de presidencia del gobierno que pudieron acceder a la confesión del novio de Ayuso. Finalmente, el fiscal general del Estado pues se acerca, porque el juez del Supremo da un paso más para procesarle por revelación de secretos. Para el que se haya perdido todo este episodio, todo este capítulo, sabéis que el novio de Ayuso le demandó porque algunos datos sobre lo que estaba recibiendo como investigado se filtraron a la prensa y cree que fue el fiscal general del Estado quien lo hizo. Bueno, el juez procesa al fiscal general del Estado, señala que tuvo que hacerlo de la mano de presidencia del gobierno, pero lo hace sin pruebas. ¿Cómo puede filtrar a alguien una información horas antes de tenerla en sus manos? Porque fijaos la paradoja, 4 periodistas confirmaron que tenían la información antes que el fiscal general del Estado. Confirmaron, además, que no fue la fuente que se la filtró. Si además ya estaba filtrada, ¿cómo se puede filtrar algo que ya ha sido filtrado? Que ya es público, que no es privado. Y luego está esta cosa que hemos visto al juez Hurtado, un pequeño ejercicio de hemeroteca, el juez que ha decidido cursar este procesamiento, este auto de procesamiento al fiscal general del Estado, le hemos visto cuando tomaba declaración a Mariano Rajoy. Bueno, tomar declaración es un eufemismo, porque le hemos visto saltando en su protección. Así que vamos a ver cuáles son los argumentos, porque a favor y en contra, porque efectivamente la falta de pruebas directas, que esto ha sido constatado por un montón de juristas. Esta mañana veis, por ejemplo, a juristas como Joaquín Bosch, que señalan que con la lectura del auto, lo que se ve es que carece de pruebas contundentes que vinculen al gobierno o al fiscal con algún tipo de orden de filtración. Hay indicios, se puede pensar, se puede inducir,
pero no hay certezas, desde luego no jurídicas, ni tampoco evidencias materiales. En un Estado de Derecho son fundamentales para que te puedan condenar. Luego está todo lo de la presunción de inocencia. El fiscal general mantiene su posición, el gobierno respalda su continuidad porque el auto no es firme, puede ser recurrido y en democracia un procesado no es sinónimo de un culpable. Luego está todas las motivaciones legítimas, porque la filtración se interpretó como parte de una reacción institucional ante informaciones que se estaban publicando y que eran falsas o sesgadas y que afectaban directamente a la Fiscalía, porque alguien lanzó un montón de fake news, Miguel Ángel Rodríguez, un montón de fake news que los medios empezaron a comprar, que desvirtuaban la investigación de la Fiscalía y, con el fin de proteger la reputación, pues observarlo como una conspiración partidista es un poquito cogerlo por la derivada. Luego está, claro, todo el contexto de la carga mediática que hay alrededor de esto, porque todos los bulos que se estaban lanzando, la respuesta institucional, pues parecía casi una obligación para no dejar que calara una narrativa que claramente estaba siendo manipulada. Añadidle que dimitir después de un auto de procesamiento sin sentencia firme, pues no es que tenga muchos precedentes en el sistema judicial español, y la permanencia en el cargo al final se entiende como una defensa de la presunción de inocencia y de la estabilidad institucional, y que esto todo el mundo pues ya sabemos que lo que probablemente parece es lo que seguramente es: un pulso que está librando la derecha en su versión judicial contra el gobierno. Claro, luego está, efectivamente, cualquier demócrata pues es sensible a la obligada protección del derecho de la privacidad, obligada protección que tiene un fiscal. La filtración de correos confidenciales vulnera derechos fundamentales y esto es preocupante de haberse producido, pero ¿realmente se produjo? Esto sucedió porque no hay pruebas directas. Es evidente que en todo caso, aunque no haya pruebas directas, eso no significa que no haya ocurrido. Porque es posible que el borrado de mensajes o que las pruebas hayan sido destruidas o que simplemente no hayan dejado rastro. Y luego está la cosa de dónde colocamos el estándar político y el estándar ético. Porque aunque legalmente no haya condena, ¿debe asumir responsabilidades alguien cuando ha sido señalado? ¿O estamos asistiendo a la utilización de la judicatura como un arma política? Bueno, de todas estas dudas, todas estas preguntas, que son las que tenemos en esta mañana, vamos a tratar de explicarlas con vuestra ayuda, vamos a tratar de analizarlas. Dice Obdemurian, buenos días Obdemurian. A mí me parece que el PP va a toda castaña y creo que salvo que tenga reservas, si siguen así se van a quedar sin gasolina pirómana en breve, dice Obdemurian. Pues sí, esto es algo que hablaba ayer con Ignacio Escolar. Fijaos que, claro, ahora llega el verano. El Partido Popular tiene el acelerador hasta el fondo. La cuestión es que la gente, en cuanto se va de vacaciones, baja notablemente el diapasón. La vuelta, además, ya vuelves con la cabeza en otro lugar. ¿De qué manera va a conseguir mantener el Partido Popular la tensión durante los próximos 2 años? Supongo que es que no aspira a eso, no aspira a la tensión máxima, aspira a que la gente, a los votantes de izquierdas, lleguen lo más desmovilizados posible a una convocatoria electoral de dentro de 2 años, porque en nuestro sistema democrático hacer caer a un presidente de gobierno, salvo que puedas forzar una moción de censura, que no tienen mayorías, es prácticamente imposible, salvo que quiera dimitir. Y como ha decidido seguir gobernando, porque sabe que casi es peor estar fuera que estar dentro, pues... Bueno, el escenario es múltiple. Pilar de la Peña, muy buenos días. Que en todo caso, Pai, claro, todo esto, yo digo... lo que provoca es un enorme ruido institucional y daña notablemente las instituciones. No parece que a nadie le importe, pero todo esto deja las instituciones tremendamente tocadas. Sí, quizá esa es una de las derivadas de este caso, que en un momento en el que no pasan precisamente por el mejor momento las instituciones democráticas en España y en general en el planeta, en el que hay esa especie de distanciamiento de muchos ciudadanos, bueno, pues toda esta polémica sobre el papel del fiscal general
Y esta sensación, claro, al final, tal y como se está produciendo toda la historia, bueno, pues cada parte puede defender su relato y puede defender sus posiciones y tiene argumentos sobre los que apoyarse, ¿no? Habría que hacer a lo mejor una lectura un poquito más amplia y no tan interesada o no tan partidista de este caso, pero sí, yo creo que quizás lo más dañino de cara al futuro probablemente bueno, pues se aclare, incluso es posible, como cree el gobierno y como dicen algunos analistas, que no haya condena, que al final se demuestre que la actuación del fiscal no fue ilegal ni que fue responsable de esta filtración. Pero bueno, se le ha utilizado como una especie de ariete para hacer política, y eso sí puede tener un coste, más allá del coste personal, que ese también, es decir, arruinar o digamos atacar la reputación de alguien con todo este caso, bueno, pues es también cuestionable, pero realmente la utilización de este caso para intentar una pequeña victoria política tampoco tan significativa, realmente en algo tan sensible como la Fiscalía del Estado, sí que creo que es peligroso. Es un asunto muy complicado, porque por otra parte el clima de crispación también se va extendiendo, y no nos engañemos, depende del círculo en el que uno se mueva, y entre los progresistas pues hay una idea extendida de que el gobierno está siendo sometido a una campaña de acoso y derribo salvaje, brutal, pero en cuanto uno se desplaza hacia el centro derecha, la sensación que se está extendiendo es que tenemos un gobierno corrupto que se ha anclado en la Moncloa y que se está ocupándola y que no quiere moverse de ahí. Y que además los casos de corrupción están desbordando completamente el alcantarillado. Y esa es la impresión que tienen. Y yo creo que hay que tomar conciencia de eso. Yo sugeriría al gobierno que, en primer lugar, se arme de paciencia. Porque esto no se puede contestar desde la arrogancia permanente, desde el pulso. No se puede contestar porque hay una parte de la ciudadanía que necesita respuestas y que, por mucho que estén influenciados por el marco que está instalando el Partido Popular, pero necesitas atender a esa parte de la ciudadanía que está viviendo esto con extremado desasosiego. Y en segundo lugar, tienes que enviar algún mensaje de que estás reaccionando ante estas cosas que, aunque tú las consideres infundadas, pero están colocadas en las portadas de los periódicos, se están extendiendo, hay gente que no las considera infundadas, y aunque las estén utilizando partidistamente, aunque todos los aunques que queráis, pero tienes que enviar algún tipo de mensaje a la ciudadanía. No sé cuál es la reacción, no sé cómo lo puedes hacer, no sé cómo puedes liberar, pero cuando una olla express está empezando a hacer chiribitas, lo mejor es que liberes un poquito de presión. Claro, dicen, ya, pero es injusto, pero ¿cómo vamos a hacer caer al fiscal general por esto? Es que además nunca van a estar satisfechos, porque es verdad, el Partido Popular lo que quiere es que caiga Sánchez. Cualquier otra cosa le da igual. Cualquier otra medida le va a parecer menor. Cualquier otro asunto le va a parecer pequeño, pero no hablamos del Partido Popular. Hablamos de una parte de la ciudadanía española que vive además en ese territorio de la desinformación, donde tampoco le presta mucha atención ni quiere prestarle, y necesariamente hay que enviarles algún mensaje. Que el gobierno no les está ignorando, que el gobierno no está mirando para otro lado, aunque luego no sea suficiente para Feijóo, o no sea suficiente para Vox, o vayan a seguir en la misma los jueces, o Aznar siga clamando que hay que hacer, el que pueda hacer que haga. Pero tienes que ir dando respuestas. Lo que no puedes parecer es maniatado, en mi opinión. Luego, además, el tiempo suele dar y quitar razones, y realmente esta hipérbole en el Partido Popular, que lleva 6 años, por ejemplo, sin ir más lejos, diciendo que España se iba a romper con el gobierno socialista, y 6 años después, bueno, pues España parece incluso que con un mayor sosiego, no a nivel político, pero sí a nivel, por ejemplo, de comunidades autónomas, ¿no? Toda la crisis de Cataluña y bueno, pues algunas otras tensiones que había parece que se han suavizado. Tampoco algunas de las cosas que venía augurando la derecha se han cumplido. Da la sensación de que el gobierno también podría intentar dejar con eso, con lo que comentas, ¿no? A lo mejor pequeños gestos o también corrigiendo determinadas actuaciones, que sí, yo creo que es muy importante, que algunos de estos casos de corrupción puede que no tengan tanta base, pero algunos sí que pueden que la tengan, y es fundamental que eso se aclare y que se depuren las responsabilidades y se llegue hasta el fondo en estos casos. Así que quizá en este terreno, dejando un poco
que el tiempo haga su trabajo y con pues algunas reacciones puntuales puedan superar esta crisis. Pero yo estoy de acuerdo contigo y sí que es verdad que todos deberíamos ser conscientes que hay una parte de la ciudadanía en España que sí considera en la que sí ha calado la sensación de que este gobierno ha pisado todas las líneas rojas y realmente es casi ilegítimo, y eso es muy preocupante. Sí. Y puede que esté sustentado sobre mentiras, puede que nunca fueran a haber votado a Sánchez igualmente, o sea, no se trata de medir esto en términos de voto o en términos electorales, sino de el tamaño de la grieta, de la brecha, hasta dónde profundiza. Que hayan calado esos discursos, esos mensajes, es muy preocupante, porque la grieta en este país se sigue extendiendo, la confrontación sigue ampliándose y todos estamos observando un clima pues que es bastante inmanejable. Y puede que algunos terminen concluyendo, tengan la tentación incluso desde la izquierda, de desgastarse tanto, de acabar hartos, que acaben hartos, que digan, mira, yo es que ya para este clima casi prefiero lo contrario. Entonces, algo tienes la obligación de liberar, en algo la presión exógena que se está viviendo, la presión ambiental, porque es extraordinaria. Dicho lo cual, es verdad que esto en términos electorales no lo está consiguiendo capitalizar el Partido Popular. Ya os he hablado en los últimos días de las encuestas que maneja Narciso Michavila, GAT3, el encuestador de base de la derecha del Partido Popular. Narciso Michavila dice, Sánchez aguanta. Electoralmente puede salir incluso reforzado, lo que pasa es que la izquierda está hecho unos zorros. Las primeras elecciones que va a haber en España serán en Castilla y León en febrero o marzo del año que viene, y ahí ya veremos. Y es posible que efectivamente el PSOE no solo aguante, sino que es posible que el partido de Sánchez mejore en escaños en el Congreso de los Diputados. ¿Pero a qué precio? Luego decía que era difícil que gobernase porque la izquierda tiene complicaciones, a la izquierda del Partido Socialista, con Sumar, Podemos, los movimientos periféricos que se encuentran todos en la situación que ya sabéis. ¿Pero a qué precio? Incluso aunque se reforzase un poco Sánchez y no gobierne, el precio de la división. Por eso yo creo que hay algo que no debe olvidar el gobierno, y ya doy por hecho que no estarán observando, que no estarán atendiendo a estos comentarios. Pero bueno, como sé que alguien lo escuchará, yo creo que es conveniente cada cierto tiempo, en primer lugar, no perder la paciencia, insistir de la forma más pedagógica posible y ofrecer también alguna respuesta a esa ciudadanía que se encuentra inquieta, que se encuentra preocupada. Porque hoy, queridos amigos, sí, las portadas de los periódicos os podéis imaginar a 5 columnas en el periódico El País. El juez procesa al fiscal general García Ortiz al borde del banquillo por revelación de secretos. Es el periódico dirigido a los progresistas que tiene más influencia en España. En segundo lugar, La Vanguardia. El Supremo deja al pie del banquillo por primera vez a un fiscal general. Dice también con gran desarrollo. En la derecha, os podéis imaginar, despliega todas las herramientas posibles. Bueno, no son buenas noticias esta mañana para el gobierno, y viene muy destacado, sí, en las portadas de los periódicos. Así que dice, hombre, si media España se cree esto es por la corrupción de los medios de comunicación y la poca contundencia de las tertulias. Bueno, los medios de comunicación, en realidad, Nelson, suelen, igual que la política, suelen ser un reflejo de la ciudadanía. Y aquí hay un problema, y yo creo que no hay que ignorarlo. Es que paralelamente también han ocurrido cosas que son extraordinariamente graves. ¿Cómo es posible que el secretario de organización del Partido Socialista estuviese colocando en puestos, en cargos públicos, a su pareja, amante, amiga, una exprostituta? ¿Creéis que eso no inflama a la ciudadanía? Por cierto, unas denuncias que empezaron en medios de comunicación y eran señaladas como falsas, mentiras, fake news. Era el secretario de organización del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez. La persona que se fue en el Peugeot a recorrer España junto a Koldo, el señor Ábalos, Pedro Sánchez, Santos Cerdán. Hombre, si alguien cree que esto no va a tener impacto en la opinión pública, una bomba de esa dimensión, es que ha sido ministro de España, del gobierno de España. Si alguien piensa que eso no tiene repercusión, luego sí podemos decir, bueno, lo del hermano está cogido por los pelos. Bueno, pero parece que hay un caso de nepotismo, será más o menos grave, más o menos inducido o no, o a lo mejor es simplemente un gesto para intentar ganarse el cariño de Sánchez, pero es un gesto de nepotismo.
porque crear un concurso público diseñado para una horma concreta, pero aunque no lo fuera, aunque esté en los márgenes, aunque esté en los límites, que yo no entro desde la intencionalidad de atacar al gobierno per se, lo que digo es que hay elementos suficientes, y luego hay mucha hipérbole, hay mucha exageración, vemos lo de la pareja de Pedro Sánchez, trabajaba, cuidado, buscando financiación para ONGs, o sea, no se me ocurre nada más inocuo aparentemente, y sin embargo están haciendo de eso un casus belli, pero hay otros asuntos que resultan más inquietantes, más graves. Y por supuesto el Partido Popular tiene muchísima basura detrás, por supuesto la mochila es extraordinaria, por supuesto están sufriendo una campaña de acoso y derribo contra todo lo institucional, pero deberían ser sensibles a una cuestión que es evidente, que hay que combatirla. Sí, el Partido Socialista echó a Ábalos, reaccionó lo más rápido que se ha reaccionado en este país y todo eso, pero también tenemos un poco la impresión de que se ha jugado como el chiste del dentista, no nos hagamos daño, no forcemos demasiado la maquinaria, ¿no? Bueno, el caso es que dice Moniquilla, pero cualquier cosa menos este PP y Vox me vale. Claro, luego la cuestión está en las alternativas, y yo creo que en eso, que es con lo que no ha contado el Partido Popular, es que hay un sentimiento generalizado que incluso prefieren esto al Partido Popular y a la España que nos anuncia el PP con Vox. Y esto debería servir de motivo de reflexión para el Partido Popular, porque fue un partido siempre que aspiraba a mayorías, que aspiraba a gobernar España, pero que incluso la gente prefiera este escenario que está dibujando el PP y que dice Michavila que están entendiendo, que los ciudadanos prefieran al escenario, al abismo que dibuja el PP, al apocalipsis que dibuja el PP, prefieran el apocalipsis a Núñez Feijóo y su amigo Abascal, debería hacer reflexionar a esta gente, pero tampoco les hace reflexionar. Bueno, venga, vamos con cosas, vemos las portadas de los periódicos con detenimiento y también nos saltamos al panorama internacional, donde hay algunas noticias que merece la pena que nos detengamos en esta comunidad, donde sí recibimos la información, pero también de manera sosegada, y la podemos analizar en compañía de un montón de gente que participa de esta comunidad. Buenos días, mundo. ¿Alguien quiere un sorbo de café? Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, gracias a todos los que estáis también participando a través del diferido, no solamente con el chat en directo, sino a través de los mensajes. Ayer hicimos una llamada para que la gente participase dejando mensajes en el vídeo de YouTube o en el audio de Spotify. Y fueron muchos los mensajes, los leemos todos. Nos interesa mucho además cuál es la perspectiva, cuál es la aproximación de los oyentes a los diferentes temas. Decía ayer el Rey Lagarto en YouTube: sois una gran compañía en la soledad de mi tesis. Gracias, el Rey Lagarto. Decía Remenal, hablaba de la necesidad de denunciar las injusticias, la defensa de los derechos humanos, poniendo el foco en la acción de Greta Thunberg y el resto de voluntarios, de activistas que fueron detenidos, lo sabéis, por las tropas militares del gobierno de ocupación de Israel, mientras intentaban acceder a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Y nos recordaba María José Fernández en uno de estos mensajes, uno de los activistas detenidos en la flotilla es el actor Liam Cunningham, conocido por su papel de Caballero de la Cebolla en Juego de Tronos. Decía María José Fernández. Gracias, María José. Miguel, gracias por el mensaje. Muchas gracias también a Reyes, que nos decía, claro, Palestina, Israel, dice, ¿por qué es un conflicto tan antiguo? Porque la sociedad ha mirado para otro lado ante los excesos de Israel. Gracias, Reyes, muchas gracias. Gracias, María Rodríguez, y a Remenal, a Joel Cruz, bueno, a todos los que participáis comentando en los vídeos en YouTube, tanto en directo como en diferido, a través de los comentarios, a través de los mensajes, básicamente, de los vídeos y de Spotify, que contribuyen también, como sabéis, a empujar al algoritmo. Así que gracias por vuestros mensajes. Yo trato de contestarlos todos, de leerlos todos, porque, como digo, esto ayuda a conformar nuestra propia opinión. Y la polémica sigue, y también la incertidumbre por el secuestro del barco de la Flotilla de la Libertad por parte de Israel. En aguas internacionales fue asaltado por el ejército de Israel y, bueno, fueron secuestrados sus tripulantes.
Sí, es al menos lo que sostienen o los que denuncian, digamos, los activistas y los grupos con los que colaboraban esta flotilla de la libertad. Parece que al final los integrantes, entre los cuales los integrantes del barco del Madlín, entre los cuales estaba Greta Thunberg y el español Sergio Toribio y otras activistas más, parece que han llegado a Israel, han sido llevados al puerto de Ashdod, y allí, bueno, pues hay cierta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con ellos. Algunos veteranos de estos barcos, de esta flotilla de la libertad, por ejemplo, Sandra Barrilero, con la que hablábamos ayer aquí en la cafetera, bueno, contaban que a ellos, por ejemplo, intentaron que firmaran una declaración para ser, pues expulsados del país más o menos de forma voluntaria. En este caso concreto, bueno, ellos van con instrucciones y tienen claro que no van a firmar ese papel que les ofrece Israel, que facilitaría, así que en buena parte pueden ser llevados a centros de detención, sufrir un juicio más o menos rápido y después ser deportados. Hay ciertas dudas, de todas formas, sobre lo que puede pasar en este caso por el hecho de dónde realmente fueron abordados por parte del ejército israelí, si fueron aguas internacionales, si fueron ya, digamos, en las aguas donde aún Israel mantiene cierta jurisdicción, si fueron en las aguas de Gaza. Bueno, todas estas dudas se irán resolviendo con el paso del tiempo. De momento están incomunicados los activistas, aunque bueno, pues parece que el ejército ha divulgado imágenes en las que se les ve en buen estado, que han recibido alimentos, incluso han podido, parece, comunicarse con algún representante consular, y bueno, pues de momento se mantiene esta campaña que el ejército israelí o que el gobierno de Israel también está intentando utilizar para sus fines propagandísticas. Por ejemplo, el ministro de Defensa ha asegurado que antes de que se vayan obligarán a los activistas a ver un vídeo de las atrocidades cometidas por Hamas el 7 de octubre, que es otro de los titulares que existe, pero cada vez hay más voces digamos de ONGs, incluso Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas, que denuncian esta actuación del gobierno de Israel y que señalan la necesidad, o que quizá haya podido pues cometer ilegalidades, y que buscan la manera de intentar realmente exigir responsabilidades y que se presione tanto desde los distintos países de origen de los activistas detenidos como desde las instituciones internacionales para realmente que realmente Israel tenga que afrontar algún tipo de consecuencias y de responsabilidades por este secuestro. Ayer decía Patri en Spotify, nos enviaba un mensaje, dejaba un mensaje en nuestro programa, en el programa de ayer, decía: las demostraciones de fuerza que no deberían tener cabida en un mundo organizado de forma regulada, democrática, Israel cortando el tráfico marítimo para Palestina, Trump enviando el ejército a Los Ángeles, los repertorios de violencia que recuerdan a los de grupos armados, y esto en las democracias, y todo para reivindicar un poder que no tienen legitimado, ¿no? Pero decía también cómo se está ganando a pulso el rechazo de la sociedad global el gobierno de Netanyahu. Y dice, no hay que caer en eso, nos decía Belén, pero cada vez es más difícil. Es que se están convirtiendo el Estado de Israel en ilegítimo ante los ojos del mundo, y dice, y aunque uno tiene que hacer el ejercicio para moderar su respuesta, porque lo que están dejando como mensaje, gracias Belén, muchísimas gracias. Bueno, a todos los que dejáis mensajes a través en el canal de Spotify, en los audios de Spotify y a través también de los mensajes de YouTube, muchísimas gracias. radiocable.com/YouTube es la manera de acceder a nuestro canal, radiocable.com/YouTube, la manera de escuchar cada día en directo este programa a través de YouTube, de dejar vuestros mensajes allí, darle a seguir al canal, que eso hace también que el algoritmo tenga en consideración el vídeo. Esto es La Cafetera, si lo escuchas no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Ayer precisamente desde Podemos decían, se ha permitido a Israel traspasar todas las líneas. Es un secuestro en aguas internacionales, recordaba Ione Belarra. La flotilla de la libertad, que ha sido secuestrada por el Estado terrorista y genocida de Israel, con tripulantes y activistas a bordo, muchos de ellos
europeos y que estamos viendo cómo haber permitido a Israel traspasar todas las líneas rojas y hacer volar por los aires toda la construcción que hicimos institucional después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie volviera a hacerle a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos, haber permitido eso está generando que todas las líneas rojas estén también volando por los aires, y detener una flotilla que es un barco humanitario que lo único que pretende es saltar por encima del sitio al que han sometido la Franja de Gaza, donde hay 2 millones de personas en riesgo de hambruna, además de en riesgo de exterminio. Eso es lo que estamos viendo, que en este momento Israel se está permitiendo también saltarse el derecho internacional marítimo, que dice que tú no puedes detener un barco humanitario en aguas internacionales, que es lo que han hecho en esta noche, secuestrándolo. Voy a esa idea, a que solo avanzando vamos a poder frenar esta ola reaccionaria y vamos a poder darle a la gente decente en todo el mundo la suficiente motivación y la suficiente esperanza para pelear por un mundo mejor. Bueno, pues así señalaba cómo combatimos esa oleada de extrema derecha que golpea no solamente a Oriente Medio, también al resto del mundo en Estados Unidos. Pilar decía antes, nuestra oyente, decía Belén, que claro, si lo sumas a las imágenes que nos llegan desde Estados Unidos, Trump intensifica el pulso a los manifestantes, envía más militares a California para controlar las protestas, que sus acciones han ido también siendo respondidas, y saca pecho sugiriendo detener al gobernador demócrata. Y el gobernador contesta, al encargado de las deportaciones le dice: venga por mí, arrésteme. He's a tough guy. Why doesn't he do that? He knows where to find me. But you know what? Let your hands off 4-year-old girls that are trying to get educated. Let your hands off these poor people. They're just trying to live their lives, man. Quite las manos de encima a los niños, quite las manos de encima a las personas que se están ganando la vida legítimamente, decía el gobernador, venga por mí. Bueno, pues continúa el pulso, ¿no, Pai? Sí, Gavin Newsom, que es el gobernador de California, también es uno, digamos, de los gobernadores demócratas que más activamente está intentando enfrentarse a Donald Trump. Ya incluso en su primer mandato ya protagonizaron algunos enfrentamientos. En este segundo mandato incluso ha aprobado una serie de legislación, incluso ha llevado a los tribunales, algunas de las últimas medidas para intentar evitar que se pudieran aplicar en California. Es decir, siempre ha plantado batalla. Es uno, además, de los señalados siempre por Donald Trump, y todo lo que está sucediendo con las protestas y con la política migratoria le ha dado a Donald Trump una gran excusa y un gran motivo para justificar esta especie de ataque que muchos ven como casi una deriva autoritaria. Primero, el hecho de enviar a la Guardia Nacional, al Ejército, a Estados Unidos, a 2.000 efectivos. Ha señalado que va a enviar a otros 700 marines, incluso se habla de otros 2.000 más. También son grandes números que también decía el gobernador de California que son un poco para inflar los titulares, porque en realidad solo hay 300, por lo visto, que estaban realmente llevando o estaban desplegados en la ciudad y protagonizando estas imágenes que también no parecen proceder de un país como Estados Unidos, ¿no? En el que el ejército se está realmente enfrentando, deteniendo a migrantes. Todo esto parte además de una campaña de intensificación de las redadas contra migrantes que parecía que buscaba provocar algún tipo de reacción, ¿no? Que incluso algunos activistas denuncian que se citaba a los migrantes en los centros del ICE, del servicio de inmigración estadounidense, para resolver algún tipo de trámite, y ahí eran detenidos, ahí eran esposados. Es decir, se han denunciado una serie de abusos y de situaciones muy duras que realmente han sembrado el pánico en la comunidad inmigrante y que han provocado pues este rechazo y estos enfrentamientos, y efectivamente en algunos casos han derivado en violencia, una violencia que además luego se ve incrementada por precisamente la presencia y estas imágenes intimidatorias de los soldados desplegados apuntando a la gente. Y todo esto
esto, claro, le viene muy bien y sirve al relato de Donald Trump, primero presentándose como el presidente de la ley y el orden, aunque buena parte de los problemas los esté causando él mismo. Y luego además le permite pues debilitar o intentar debilitar al gobernador de California y sugerir que debería ser arrestado, que han sido una de sus últimas declaraciones. Tiene mucho que ver con el estilo de retórica de Donald Trump, pero es preocupante que habla abiertamente de detener a un gobernador, según él, incompetente y que le debe que no haya sido destruida la ciudad. Así que se mantiene toda esta ofensiva, esta intensificación. Y luego hay otro aspecto de todo esto que preocupa bastante en Estados Unidos, y es que Donald Trump ha enviado a militares, al ejército, a, digamos, reprimir una protesta de ciudadanos, en muchos casos estadounidenses, porque los propios residentes de Los Ángeles, en algunos casos, están intentando proteger a las comunidades inmigrantes para evitar estas deportaciones, además de con tanta violencia que se están llevando a cabo, y ellos mismos son los que a veces están siendo detenidos o digamos, pues están sufriendo esta acción del gobierno, y ya son muchos los que ven en esto una deriva autoritaria, que un presidente estadounidense esté usando al ejército para reprimir a sus propios ciudadanos. Realmente está enviando una señal muy preocupante y que no se deja de estar poniendo de relieve en Estados Unidos. Se especula mucho, Pai. Yo veo muchos titulares en las redes que dicen Estados Unidos puede estar al borde de la guerra civil. ¿Eso es posible, esa eventualidad? Porque parece como palabras mayores, ¿no? Bueno, yo creo que son palabras mayores, pero lo que sí es evidente es que cada vez es mayor la división. Hablabas de la brecha aquí en España hace un momento. En Estados Unidos ya es cada vez más profunda y además con más dificultad para aceptar el relato del otro. Es decir, hay una serie de personas que están cerrando y que están apoyando con un entreguismo brutal todo lo que está haciendo Donald Trump y su relato y su manera de vender estas historias, y que no son capaces de ver más allá. Y por otro lado, cada vez hay pues una sensación mayor en la población de izquierdas o incluso en la población migrante de sentirse atacados, y luego además de sentir que algunas de las cosas que daban por sentados, algunas de las, pues desde las acciones contra las universidades, desde algunas medidas contra los medios de comunicación, cada vez hay más, está calando la sensación de que es peligroso oponerse a Donald Trump, de que puedes verte personalmente señalado, y sí que está generándose ese miedo. En paralelo, hay mucha gente dispuesta a dar batalla. Esto que te contaba en Estados Unidos, en Los Ángeles mismo, ¿no? De que hay pues muchos ciudadanos que se están organizando para intentar ayudar y proteger a los migrantes, así que hay muchísima tensión. No sé si una guerra civil está en el horizonte próximo, pero desde luego una división cada vez más profunda y además una indignación y esta sensación de que Donald Trump es una amenaza incluso para los valores democráticos del país, sí que está calando, y bueno, si no se actúa, pues podría ir derivando en una situación cada vez más complicada para el país. Porque aludes, Gamermal dice, yo llevo diciendo lo de la posibilidad de la guerra civil bastante tiempo, me dicen que exagero, pero el otro día se lo escuché a Noam Chomsky. Tú habías hablado también antes de las elecciones con Donald Trump sobre ese escenario sobre el que se ha especulado mucho, porque Estados Unidos es un país muy dividido, muy fracturado, y donde además hay milicias armadas, donde hay diferentes estados que rivalizan unos contra otros, en algunas ocasiones con posiciones muy duras, pero claro, el elemento articulador que supone en los demócratas, el dólar, la política exterior, pues hace difícil que se pueda dar. Pero es verdad que cada vez son más voces las que están señalando la posibilidad de un escenario así que desestabilizaría el planeta entero. Os podéis imaginar una cosa de esta naturaleza. Sí, pero cada vez fíjate que hay más sensación también en Estados Unidos de que Donald Trump está dando pasos y está pasando por encima de cosas que nadie podía imaginarse, que lo daban por conquistado todo ese terreno, y están viendo todos estos retrocesos y estas decisiones unilaterales que además cuestionan incluso la legitimidad de los jueces, es decir, toman decisiones de manera total, casi autoritaria, intenta incluso reducir el peso del Congreso, así que todo esto está sucediendo en Estados Unidos. Y pues está creciendo también ese movimiento de resistencia. Claro, el problema es que ahora mismo pues envían a 3.000 o 4.000 miembros del ejército a intentar
pacificar o digamos, controlar toda esta situación, pero se está generando un caldo de cultivo y un ambiente francamente peligroso y bueno, de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad. Bueno, más cosas también que esta mañana llegan desde el otro lado del mundo. Hemos visto en Colombia cómo prosigue la conmoción por el intento de asesinato de un candidato presidencial y por el hecho de que el autor fuera un menor de 15 años, Pai. Sí, lo primero, bueno, el atentado del fin de semana realmente conmocionó a Colombia, ¿no? Se llama, el candidato presidencial se llama Miguel Uribe, aunque con ese nombre no es realmente familiar de Álvaro Uribe, el conocido presidente, el conocido expresidente colombiano, pero sí es del mismo partido. Pero fíjate que se llama Miguel Uribe Turbay y que sí es hijo de Diana Turbay, que fue una periodista que ella sí fue asesinada en los años, digamos, de máxima violencia que sufrió Colombia, pues finales de los 80, principios de los 90, donde además este atentado contra Miguel Uribe Turbay, que estaba dando un mitin y que, bueno, se le acercó un menor de edad de 15 años y le disparó, parece que 2 o 3 tiros, desde luego 2 impactos de bala, está más que confirmado que tenía. Está en una situación muy grave, con pronóstico reservado, ha sido intervenido 2 veces, pero el hecho de que se atentara contra un candidato presidencial en Colombia, pues realmente ha hecho que saltaran las alarmas, y luego según se han ido conociendo algunos detalles, pues también evidencia o ha vuelto a poner el foco en un problema que tiene Colombia desde hace tiempo, y es cómo menores en situación de vulnerabilidad o en situación de pobreza son reclutados por grupos armados para asesinar en Colombia, ¿no? En este caso concreto parece que el autor era un adolescente de 15 años, parece además que ha dicho que lo hizo por dinero, pero esto ha recordado pues los años también de los 80-90, en la época de Pablo Escobar, en la que había este desafío por parte del narcotraficante al Estado, en los que era, bueno, pues una costumbre habitual, digamos, reclutar menores de edad para que empezaran y trabajaran como sicarios, ¿no? Responsables de muchos de los atentados. Hay algunos datos que indican que esto no solo no ha desaparecido, sino que se ha intensificado en los últimos años. Hay una encuesta de la Defensoría, o al menos un informe del Defensor del Pueblo de Colombia, que dice que en 2024 fueron reclutados más de 400 niños y adolescentes, que supone pues un aumento significativo, porque el año anterior hablaban de 340 casos en 2023, y todas estas cifras se sabe que están subestimadas. Así que este problema también ha vuelto a estar bajo los focos con este ataque contra el precandidato o contra el candidato presidencial Miguel Uribe. Y quizá la buena noticia es que todos los partidos y todos los políticos han decidido, bueno, pues intentar remar en la misma situación, criticando y condenando este atentado y abogando por recuperar la convivencia y por excluir por completo la violencia de cualquier debate y de cualquier, en fin, de la realidad política de Colombia. Bueno, tengo una información de última hora porque me escriben desde la organización de la Flotilla de la Libertad, y a esta hora, día 10 de junio, cuando son las 9:21 de la mañana, nos confirman desde allí que los detenidos han sido deportados cada uno a su país correspondiente. Según estas informaciones, Sergio Toribio, el español que viajaba en esa tripulación, aterrizará en el aeropuerto de Barcelona a las 9:25. Finalmente, el gobierno de Israel ha puesto en libertad y ha deportado a las personas que detuvo en esa Flotilla de la Libertad cuando se acercaban a las costas de Gaza, estando todavía en aguas internacionales, y fueron asaltados por el ejército de Israel. Así que es una buena noticia, en todo caso, que llegan a sus países de origen, aunque sí, siendo deportados cuando estaban tratando de llevar ayuda humanitaria. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas.
¿Me oyes? Sí, no, digo que es una buena noticia. Había cierta incertidumbre con respecto a lo que podía pasar con los activistas. El hecho de que hayan sido deportados era previsible, pero hay que recordar que en la Flotilla de la Libertad fue un movimiento que alcanzó una gran notoriedad y no precisamente por motivos positivos. En 2010, cuando el precedente, en aquella ocasión fueron 6 barcos, había más de 600 activistas que intentaron romper el bloqueo que Israel mantenía sobre Gaza entonces y que fueron reprimidos con fuego directo, y de hecho murieron más de 10 personas, incluso fueron 11 porque uno de los heridos falleció años después, y este era el precedente que en 2010 tenía la Flotilla de la Libertad. Después ha habido algún otro intento que se saldó de forma más pacífica, y en este caso concreto es evidente que Israel ha intentado reducir la posibilidad de que pudiera haber un final como el de 2010 que provocó importantes críticas y condenas a Israel, y en este caso concreto pues ha optado por esta solución de intentar presentar una serie de imágenes que le sirvieran para su propio relato, como esta en la que los soldados entregaban víveres a los activistas, y luego por una deportación rápida para intentar cerrar el asunto. Dice Mónica, bueno, pero tampoco puede ser considerado una buena noticia. El problema es la incertidumbre. Por supuesto, la intervención, el asalto, el secuestro, el asalto al barco no era una buena noticia como es natural, pero sí es una buena noticia que estén sanos y salvos. No fue así en otras ocasiones, y en todo caso que se haya resuelto lo antes posible. Voy a preguntar, porque estaba preguntando precisamente Moniquilla, decía, ¿y el barco lo requisan? Voy a preguntar a ver si desde la organización nos pueden aclarar alguna duda, pero en todo caso aterriza en Barcelona a las 9:25 el español que viajaba como tripulante, Sergio Toribio, el español detenido por Israel que viajaba en el barco. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Gracias a todos los que hacéis posible este programa, y gracias a ti si eres de los mecenas que ayudan a que sobreviva. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Pero sin duda esta mañana la noticia del día es el procesamiento del fiscal general García Ortiz, que se sitúa al borde del banquillo por revelación de secretos. Hoy protagoniza todas las portadas de los periódicos, lo observamos, lo vemos en la portada del periódico El País. García Ortiz descarta dimitir porque se declara inocente de la filtración, dice El País. El juez del Supremo cree que siguió indicaciones de la Moncloa, una creencia que no sustenta sobre pruebas. El gobierno le expresa su confianza plena al fiscal con el aval de los socios, y Feijóo reclama su cese inmediato y de quién le daba instrucciones, especula Núñez Feijóo. También en la portada del periódico ABC, Moncloa ordena blindar a García Ortiz, procesado tras actuar bajo indicación de presidencia, según el juez. Abre una crisis judicial sin precedentes al negarse a dejarlo caer, porque el auto del Tribunal Supremo señala al propio Ejecutivo como detonante de que el fiscal general revelara secretos para perjudicar al novio de Ayuso, dice el ABC. También en el periódico El Mundo, el Tribunal Supremo juzgará al fiscal general por delinquir a la orden del gobierno. El deterioro institucional en España alcanza un nivel histórico, dice el periódico El Mundo. En La Vanguardia también el Supremo deja al pie del banquillo por primera vez a un fiscal general, dice el periódico La Vanguardia esta mañana en su portada. Bueno, ayer Bolaños salía en defensa del fiscal frente a ese procesamiento del juez. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación, y por tanto nuestra confianza absoluta y plena en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos. Ministro, ¿ha podido hablar con el fiscal general en el acto, ministro? ¿Hubo orden desde la presidencia del gobierno para que se utilizara esa información contra Isabel Díaz Ayuso? Sí, he leído esta parte, no he leído el auto, como les decía, pero sí he leído una noticia donde se hace referencia a esa parte del auto donde se dice que hubo eventuales instrucciones de la presidencia del gobierno a la Fiscalía General del Estado. Quiero
negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. Ministro, ¿ha podido hablar con el fiscal general del Estado en el acto? Hemos intercambiado un brevísimo saludo porque justo se ha conocido la noticia segundos antes de que entráramos al acto. Porque estaban en un acto precisamente cuando se conoció la noticia. Pero el Supremo deja al pie del banquillo por primera vez a un fiscal general. El juez ve indicios de revelación de secretos por divulgar datos de la investigación por fraude fiscal sobre la pareja de Ayuso. Algo que, aunque señala en el auto el juez, sobre lo que no se aporta ninguna prueba. ¿Cómo puede filtrar a alguien una información horas antes de tenerla en sus manos? Porque lo que sí que se ha acreditado es que además 4 periodistas que lo han declarado personalmente, han confirmado que tenían la información antes que el fiscal general del Estado. Pero eso no parece haberle importado al juez. Y deduce que si el fiscal lo tenía, el gobierno también, porque como tenía un correo electrónico, podía ser que tuvieran contacto. Hombre, a este juez al que vimos tomando declaración a Mariano Rajoy, bueno, tomando declaración. Tomar declaración es una manera muy generosa de llamarlo. Pero bueno, ayer hubo con esto bastante ruido en el ámbito de lo político. Desde Sumar tachaban de peligroso este movimiento del juez. Se manda así un mensaje muy peligroso, insisto, muy peligroso, si lo que termina imputado es la lucha contra el fraude y la lucha por la verdad frente a los bulos. Da un mensaje de impunidad, en última instancia, a quien vive de mentir y de degradar nuestras instituciones. Y en este sentido, pues somos muy claras al respecto, que el dedo no nos impida mirar la luna. Lo que se intenta aquí tapar es la posible corrupción del entorno de la señora Díaz Ayuso. Insisto, que el dedo no nos impida tapar, no nos impida ver la luna. También desde Podemos, que han denunciado la deriva, la utilización de las instituciones del Estado para la guerra sucia contra los partidos políticos. Decían ayer, en este país hay golpistas. Yo es que creo que el hecho de que en nuestro país puedan sentar en el banquillo al fiscal general del Estado responde a que en este país hay golpistas que tienen poder para mandar sin presentarse a las elecciones y para mandar aunque no gobiernen. Y precisamente por eso es tan irresponsable la actitud de este gobierno y del Partido Socialista, que está pactando el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Bueno, y ayer vimos también una reaparición, la del expresidente Guillermo Fernández Vara, que como sabéis es paciente oncológico, padece un cáncer contra el que está luchando, y ayer en un desayuno informativo hizo un alegato reivindicando la sanidad pública que esta mañana merece la pena recuperar. Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, reivindicando la sanidad pública. Es nuestro momento hoy para saborear el café. Gracias, Guillermo Fernández Vara. Uno es enfermo de cáncer. A veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido. Pero, permitidme que os diga, se pueden hacer en una cuna de oro o en una cuna de hojalata. Se pueden hacer en una cuna de maderas nobles o en una cuna de tablas inservibles. Pero se nazca en una cuna o se nazca en otra, vivir en un país que nos trata igual a quien ha sido presidente de una comunidad autónoma, que junto a su amigo de sillón en el hospital de día, que limpiaba o que limpia las calles del pueblo de Villar del Rey, esa es la grandeza de este país, por la que tenemos que luchar y a la que tenemos que defender, por encima de cualquier otra consideración. Bueno, hacía esa reivindicación Guillermo Fernández Vara, que está batallando contra ese cáncer al que vimos pues con los rasgos de quien lucha hasta la extenuación contra la enfermedad, y eso sí, aprovecho para reivindicar la sanidad pública, que atiende por igual, decía, a un presidente de una comunidad autónoma y al hombre que limpia las calles de un pueblecito, y que se sientan juntos esperando ese tratamiento de cáncer en un hospital
público. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Vamos a hablar con Juancho López de Uralde sobre ecología, sobre medio ambiente, sobre la batalla contra la emergencia climática. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues sabéis que precisamente para cambiar la óptica, cambiar la mirada, contamos cada semana con la ayuda de Juancho López de Uralde, con Juan López de Uralde. Juancho, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Oye, en unos días en los que estamos viendo la conferencia de la ONU sobre los océanos que busca en Niza ampliar la protección de los ecosistemas marinos, ¿verdad? Sí, efectivamente, ha tenido bastante repercusión la inauguración de esta conferencia en Niza, que durará a lo largo de toda la semana y que tiene por objetivo la protección de los océanos, la protección del medio marino. Quizás el objetivo más concreto y más cercano sea el de la ratificación del Tratado de Protección de Alta Mar, un tratado que todavía no ha entrado en vigor porque no tiene suficientes ratificaciones. Ayer mismo Macron, el presidente de Francia, anunciaba que entraría en vigor en 2026, es decir, que es de esperar que de aquí a fin de este año 2025, pues 15 países más lo ratifiquen para poder llegar al número de 60, que sería el que es necesario, ¿no? Pero empieza también con la mala noticia de que, aunque el objetivo sea una protección del 30% de las áreas oceánicas, de las áreas marinas, en este momento solamente el 2,5% de los océanos mundiales están protegidos, ¿no? Es decir, que los océanos son ese gran espacio, océanos sin ley, que decía aquel libro tan interesante y que hemos recomendado en este programa, y como digo, un enorme espacio sin jurisdicción y por lo tanto donde se realizan toda clase de agresiones. Ahora mismo pende sobre los fondos de los océanos una nueva amenaza, que es la minería submarina, y sobre ello también se ponen los ojos en esta reunión y en este tratado a ver si es capaz de poner freno a esa minería submarina. Es decir, que hay muchas cuestiones sobre la mesa: la contaminación por plásticos, la acidificación de los océanos, consecuencia del cambio climático, el aumento de las temperaturas. Es decir, que hay muchas cuestiones pendientes, y de ahí la importancia de esta conferencia. Ayer el Gobierno anunció también, Juancho, que España va a proteger 5 nuevas áreas del litoral. Cada país debe adoptar medidas concretas en el ámbito nacional sustentadas en la evidencia empírica y científica de protección. España está haciendo su parte. Vamos a tramitar la creación de 5 nuevas áreas protegidas en nuestro litoral, alcanzando el 25,7% de protección en nuestro mar. ¿Qué te parece este anuncio? España en este aspecto está haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, hay que decirlo, hay que reconocerlo, que España fue el primer país en ratificar el Tratado de Protección del Alta Mar, ¿no?
Entonces, en este sentido, eso es interesante, y es interesante también que se protejan, que se aumente el número de áreas protegidas, ¿no? Hay que recordar que las áreas protegidas en los océanos son muy interesantes también desde el punto de vista de la protección pesquera, ¿no? Porque son zonas, las reservas marinas, por ejemplo, son zonas en las cuales se produce el reclutamiento de las especies que luego serán objetivos de pesca, y en la medida en que se protege esas zonas de reproducción y reclutamiento, pues luego se produce una mejora, sin lugar a dudas, de las capturas, ¿no? Lo que pasa es que se contradice esta política de protección de los océanos, se contradice luego con las políticas pesqueras que se defienden desde el Ministerio de Agricultura, ¿no? Por parte del Departamento de Planas, que es un departamento productivista, que defiende la pesca de arrastre y que en general pues opta siempre por las posiciones menos conservacionistas, ¿no? Es decir, que hay, una vez más en este caso, pues dos almas entre una postura más conservacionista y una postura pues más productivista, y desgraciadamente a la hora de la verdad quien se suele llevar el gato al agua pues es el productivismo, ¿no? Me decías también hay algunas otras cuestiones que la falta de ambición climática también ponen en peligro. Hablabas de la Ley de Movilidad Sostenible. Sí, porque se está discutiendo en este momento en el Congreso. Es una ley que lleva bastante tiempo empantanada desde la pasada legislatura. Es fundamental porque hay que tener en cuenta que el aumento de las emisiones en nuestro país en este momento proviene fundamentalmente del sector del transporte, del sector de la movilidad, ¿no? Así como en el sector eléctrico se habla mucho, y sobre todo después del apagón, pero lo cierto es que se ha producido una reducción de las emisiones por la entrada con fuerza de las energías renovables, la energía eólica y la energía solar. En el sector del transporte no es así. España lleva mucho retraso en la reducción de emisiones de CO2 en el transporte. Entonces, una ley de movilidad sostenible es muy importante, pero ahí se ha producido un choque entre el Partido Socialista, que no quiere introducir objetivos ambiciosos en la ley, en contra, por ejemplo, de lo que ya establece la Ley de Cambio Climático, que tiene unos objetivos que fácilmente podrían recogerse también en esta Ley de Movilidad Sostenible. Y ayer mismo 15 organizaciones sociales denunciaban esta falta de ambición por parte del Partido Socialista para que la Ley de Movilidad Sostenible pues realmente tenga como objetivo esa reducción de las emisiones. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero lo cierto es que parece que en la línea de lo que está pasando en esta legislatura no vamos a ver avances en la sostenibilidad ni en la reducción de emisiones. Está siendo una legislatura, ayer lo hablábamos en una jornada que tuvimos en el Congreso sobre medio ambiente y protección del territorio, está siendo una legislatura en la que no solamente no se están produciendo avances, sino que se están generando retrocesos en materia de políticas ambientales, porque realmente al final hay una mayoría de derechas que en estas cuestiones vota sistemáticamente en contra de pues avances en la reducción de emisiones o en medidas proteccionistas. Esto es la realidad de esta legislatura desde otra óptica o desde otra perspectiva, que es la de la perspectiva ambiental, ¿no? Y que también merecería un análisis. ¿Qué está pasando desde el punto de vista ambiental, más allá de los grandes titulares que llenan cada día los periódicos? Y lo cierto es que en grandes rasgos lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a un retroceso en medidas ambientales que se habían aprobado, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de ellas. Por ejemplo, la desprotección del lobo o ahora mismo incluso se está cuestionando la moratoria nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que ponerlo y hay que poner el foco sobre ello, porque si seguimos retrocediendo en medio de esta crisis, pues mal vamos. Paralelamente hay algunas noticias que son muy positivas. Vemos las imágenes que enviabas, Juancho, a Twitter, a la red social, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real, con una cantidad de agua, de pronto una recuperación, una maravilla. Y decías la importancia de poner el foco para que se frene su deterioro, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención porque estuvimos la semana pasada en las tablas de Daimiel y me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto con tanta agua. Realmente es impresionante, claro, consecuencia de las lluvias que han caído. Pero esta gran noticia, y además yo recomiendo esa visita en estos días porque no sé cuánto tiempo se podrá ver y tampoco sé en cuánto tiempo no se repetirá, ¿no? Porque realmente hay un problema estructural, hay un problema de fondo, y es que la sobreexplotación del acuífero continúa, ¿no? Y por lo tanto, y ahí apuntábamos a algunas medidas que se proponen desde organizaciones de defensa del medio ambiente, que si no se pone coto a la sobreexplotación del acuífero y no se limitan los regadíos en el entorno de las tablas de Daimiel, pues muy pronto va a volver a ser un espacio seco, ¿no? Pero bueno, realmente pues fue muy bonito el ver otra vez las tablas inundadas, las barcas en el agua y, en definitiva, volver a ver lo que ese ecosistema un día fue, y ojalá que vuelva a recuperarse. No, desde luego las imágenes del paraje que subiste a las redes sociales son absolutamente espectaculares, es una preciosidad. Es maravilloso y bueno, nos recuerda qué es lo que había que proteger, de qué se estaba hablando cuando se hablaba de protegerlo. Es lo que era hace no tanto, ¿no? Es decir, que allí mismo puedes leer los paneles donde te cuentan que había en las tablas de Daimiel nada menos 350 familias que vivían de la pesca, ¿no? Es decir, que era un espacio, era un humedal. Y desde luego, vamos, yo las muchas veces que he ido en los años pasados, más bien era pues un espacio seco más de La Mancha, ¿no? Entonces, bueno, pues verlo como originalmente fue y como debe ser, pues realmente es un espectáculo maravilloso. Pues Juancho López Duralde. Juancho, gracias, como siempre, te lo agradezco un montón. Cuídate mucho. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Chao. Muy fuerte. Seguimos aquí en la cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría y sentir con valentía, porque no estás... Bueno, Pilar, donde ha habido lío ha sido en Italia, que han intentado debilitar a Meloni desde la izquierda con un referéndum, pero no ha salido muy bien la jugada, ¿no? No, realmente la izquierda esperaba que hubiera más lío y conseguir una gran movilización con la que, bueno, pues plantear un desafío, un reto a Giorgia Meloni, e incluso cuestionar algunas de sus medidas o de sus proyectos, ¿no? Resulta que el Partido Democrático de Elys Rehn y el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte habían convocado un referéndum que se ha celebrado entre el domingo y el lunes, con varias cuestiones sobre asuntos laborales y sociales, algunos incluso como, por ejemplo, el tiempo necesario para poder pedir asilo. Esperaban una participación de al menos el 50%, que hubiera supuesto pues validar el referéndum y realmente evidenciar una movilización y una protesta, pero se han quedado en el 30%. Bueno, pues así está el panorama informativo. Pepe Romero, muy buenos días. Muy buenos días. Pues oye, se te ha estropeado el móvil, tío. ¿Qué? Perdón, es que estoy bien. Que es que se te ha estropeado el móvil. ¿Por qué? Porque se oye fatal. Me he dado cuenta antes. Bien, se oye fatal. Te oigo yo a ti también fatal. Pero es tu móvil, porque antes estaba hablando con... Que no, ya sé que esto no es de interés de los oyentes de la cafetera, o sea, que no están para estas cosas, pero que antes estaba hablando con Juancho y se le oía muy bien. Fenomenal. Claro, Juancho tiene más claridad de ideas y al final el móvil no deja de ser un reflejo de... Pero es verdad que tiene eco, además, o sea, es la que tiene retorno. Pues hijo, chico... No. Retorno tiene que ser una línea, no es cosa mía. No, yo no pero ese teléfono igual le tienes que dar ya salida. O darle salida, cambia, pues fináncialo desde la cafetera. Cógelo, no estás utilizando manos libres ni nada, ¿no? Nada, estoy hablando normal. ¿Y no lo tienes apoyado en el hombro mientras cocinas ni nada parecido? No, lo tengo, bueno, no hagas mi examen, pero no te preocupes, está
de la manera correcta, eso creo. Bueno, manera correcta. Bueno, Pepe Romero, que debe venir caliente. Vengo caliente al programa. Caliente al programa con lo del fiscal general. El juez procesa al fiscal general. Estaba deseando escucharte, digo, solo por el nivel de tensión que se incrementa y que estas cosas a ti, que eres un tipo de orden, que no te gustan nada, solo por esto digo, tenemos aquí... Necesito un poco... Yo no soy un especialista en temas legales. Parece ser, por lo que dicen las personas que están más versadas en este asunto, que a juicio de muchos la justificación que hace el juez de poner al borde del banquillo al fiscal general está poco fundamentada. Y si eso es así, es una pena. O sea, el estar en esta guerra permanente entre el Tribunal Supremo, lo que parece, que vete a saber, pero lo que se ve desde fuera, lo que se observa, entre el Tribunal Supremo y el Gobierno es un disparate que al final no ayuda a nadie. Y me parece que tiene una extrema gravedad que hace que además nos emponzoñemos en todo esto cuando el país pues sigue enfrentándose a problemas, las personas, los seres humanos, la gente, en el día a día sigue enfrentándose a problemas muy graves. Entonces esto lo que demuestra es que hay una clase por ahí, dirigente, que está empeñada en esto de el que puede hacer que haga, que es un disparate. Claro, los juristas que se están pronunciando también depende, porque si lees el periódico El Mundo, el ABC o La Razón, la versión que obtienes es bien diferente, ¿no? Pero hay juristas como Joaquín Bosch, que tampoco son nada sospechosos, que son jueces en ejercicio, y que señalan la carencia de pruebas contundentes que vinculen al gobierno. Que a mí esto me parece... O sea, puedes deducir que hay una conexión directa con el gobierno, que la filtración, porque aquí lo que se está juzgando es la filtración. No se está juzgando que tuviera la información o no la tuviera, que la filtrase. Porque obviamente el fiscal general tiene acceso a esa información, pero se está juzgando que la filtrase. Si 4 periodistas aseguran, delante de un juez, aseguran que tenían antes la información y lo pueden acreditar que la tenían antes sin señalar a su fuente, sin mostrar a la fuente, ¿en dónde queda este caso? A mí es que me resulta insólito. Si esto es una prueba de que todo el que pueda hacer está haciendo, es de una gravedad absoluta. Porque dices, hombre, todo esto desgasta a la institucionalidad de la Fiscalía General, sí, o del Tribunal Supremo, según quien sea el que está mintiendo, ¿no? Porque si el juez está determinando esto, ¿lo está haciendo sin saberlo? A lo mejor es que tiene unas pruebas que no conocemos, pero si no, es grave, ¿eh? O sea, depende de dónde pongamos el foco. Bueno, a mí me parece que el enfrentamiento es gravísimo y es un disparate y hace además... hace que todo el mundo dude de todo el mundo y que las instituciones que son básicas para que una sociedad moderna y avanzada funcione, pues estén cuestionadas. Y cuando las cuestionas así, pues todo se pone en tela de juicio y no se puede avanzar. Es un desastre. Y lo que tendría que unos y otros es bajar un poco el pistón y empezar a buscar puntos de encuentro. Y en este tema concreto, desde luego, si el Tribunal Supremo lo analiza, cuando llegue el momento, lo analizan cómo deben analizarlo y ven que no hay pruebas suficientes para ir hacia adelante, pues por favor que dejen, que bajen la bandera y que esta guerra quede a un lado, porque esto es un verdadero disparate lo que está pasando. Sí, no, la verdad es que todo este asunto creo que nos deja un panorama y nos vuelve a evidenciar, por si hace falta más pruebas, de hasta qué punto se están cruzando todas las líneas y se está dejando de respetar cosas que hasta hace poco se respetaban en este intento de desgastar al rival, ¿no? Yo todo esto me preocupa de cara al futuro, insisto, y me cuesta entender que desde la derecha, especialmente desde el Partido Popular, sigan hasta este nivel. Y luego, en origen de todo esto hay que recordar que está el caso que afecta a la pareja de Díaz Ayuso, que eso también es llamativo, ¿no? Cómo se ha volcado todo el Partido Popular, incluso con todas estas acusaciones tan cogidas por los pelos, que efectivamente sí, si quieres puedes fijarte solo en algunos detalles que del caso para que te sirvan para justificar tu relato, pero todo esto para intentar que
que no se deje de mirar el otro lado de todo este caso, que al final la pareja de Isabel Díaz Ayuso parece que cometió un fraude fiscal significativo, pero el debate ya no se pone en eso, sino se pone en todo este aspecto que hace mucho más daño institucional al país que lo otro. Así que sí, es un poco descorazonador, la verdad. Yo también creo que me gustaría que el programa se quedase grabado así, sin dejar el siguiente mensaje, porque me parece que hay algo de equidistancia observando todo esto como si todo se hubiera producido por el efecto natural de la posición de un juez. Mira, Esperanza Aguirre ya confesó, entonces lo contó además y luego fue publicado y durante mucho tiempo se manejó. Dice que ellos empezaron a combatir contra los ataques judicializando cualquier asunto, muchas veces señalando a los periodistas, muchas veces llevándolos directamente a los tribunales. Yo recuerdo que, por ejemplo, a Pilar Velasco, el que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la llevó durante meses a los tribunales y señaló contra su patrimonio personal, no contra la empresa que acogía las noticias que ella daba. No, directamente contra la periodista. ¿Qué objeto tenía eso? Lo confesaba la propia Esperanza Aguirre, que nadie se atreviese a dar el siguiente paso. Y aquí ha sucedido lo mismo. La estrategia del Partido Popular pasa por judicializar, por darle la vuelta. Cuando montaron un equipo, recuerdo, durante todo el caso Gürtel, que entonces acusaban a los jueces, porque ahora dicen, es que es increíble cómo se señala a los jueces. Exactamente lo mismo que hicieron ellos. De hecho, se llevaron por delante al juez Baltasar Garzón en cuanto empezó la investigación de Gürtel, que si recordáis, fue iniciada por Garzón. Eso y la memoria histórica. Los dos asuntos que se llevaron por delante a un juez, que lo inhabilitaron, ¿eh? Por cierto, ya cumplió. Pero la estrategia del Partido Popular confesada, esto no es particular, no es privado, no es secreto, no hablan de ello los oscuros callejones de la corte. La estrategia confesada del Partido Popular era invertir la carga de la prueba y poner en marcha el ventilador y señalar a quienes lo estaban llevando a los tribunales. Porque si no servía para esa ocasión, por lo menos sí servía para la siguiente. Cuando se dice, no, es que lo que le está ocurriendo al fiscal, no, es que no le está ocurriendo al fiscal, es que le está ocurriendo por iniciativa del Partido Popular en una estrategia diseñada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y se están llevando por delante a un fiscal general con toda la compañía del coro de las voces de los medios de comunicación. Y cuando en este país, a Podemos, lo estaban atacando sin cuartel, oye, que es que entrevistamos el otro día a Miguel Urbán, que se ha destapado que un grupo de policías, de la Policía Patriótica, intentó un montaje para que pareciera que había vendido 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. Un montaje inventado. O sea, hemos tragado con unas cosas en este país, pero bueno, como le ocurrían a Podemos, pues será verdad, será medio verdad, y a nadie le importaba, porque como son de izquierdas, porque este es el rollo. Que no nos engañemos, que todas estas estructuras son herederas de un tiempo en el que la izquierda estaba absolutamente proscrita en este país. Y todo esto es herencia de aquello. Y cuando decía Irene Montero ayer, decía, sí, pero es que cuando nos atacaban a nosotros nadie hacía caso. Porque no les parecía mal. Porque la mayor parte de los periódicos no se han escandalizado. Sí, un poquito de aquí, de allá, la guerra sucia, bueno, Villarejo, un poquito siempre cogido así con pinzas. Fijaos, Villarejo. Oye, que aquí enviaron a un cura, a un tío disfrazado de cura con una pistola a casa del tesorero del PP para sustraer las pruebas que comprometían al partido. Hostia, es que eso es puro de la mafia. Aquí no pasa nada, pues estas cositas de Villarejo y sus amigos. Hombre, es un poco gordo lo que ha pasado en este país. A mí, ver cómo se pone en marcha y cómo además el propio Aznar llama al que pueda hacer que haga, cada uno en su territorio, cada uno en su margen, el que pueda hacer que haga, y se ponga toda la maquinaria en marcha, ¿en serio no nos asusta? O sea, porque esto no va solo de que la justicia funcione más o menos bien, que haya alineaciones políticas o no. Es que te pueden destruir políticamente, socialmente, incluso enviarte a la cárcel. A mí me parece de una gravedad extraordinaria y, sinceramente, no ocurre al revés. Está ocurriendo en esta dirección. Entonces, yo creo que es conveniente que una cosa quede junto a la otra, porque es que si no, parece como, bueno, fíjate, les ha caído un pequeño pepino del cielo a estos palestinos que están ahí sentados. No, perdona. O sea, que es que esto no funciona así. Es que hay que señalar y hay que denunciarlo. Parece que es conveniente.
Pero en fin, no sé, bueno, tampoco es un tema muy seductor, por lo que veo. Yo pensaba que os iba a suscitar más ganas de debatirlo. Hombre, no porque hay acuerdo, entonces poco podemos debatir cuando estamos de acuerdo. Bueno, por Oye, hay una cosa que había mandado ayer, que quería charlar sobre ella. Sí, es verdad, dale. Que es la iniciativa que parece que se rearranca la iniciativa legislativa popular para regularizar a cientos de miles de inmigrantes en España. Esto a mí me parece una prioridad. Y claro, con tanto ruido nunca se habla se habla poco de las prioridades que tiene el país. Yo creo que esta es una iniciativa del gobierno que hay que destacar. Lo que sucedía es que la Secretaría de Estado de Migraciones hoy ha convocado a los grupos parlamentarios para empezar a negociar la letra pequeña y a ver si sacamos esto adelante. A ver si alguna de las iniciativas salen adelante. Con esto, y a lo que se van a dar prioridad a la hora de regularizar a estos cientos de miles de migrantes es a las familias con niños, a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Hay que demostrar que tienes residencia con anterioridad al 31 de marzo de este año y se valorará mucho, claro, que tengas una oferta de trabajo. Lo resumo muy rápido, ¿no? Aquí, a lo que hay que ver ahora es lo que va a pasar con dos partidos, el PNV, que va a hacer mucho hincapié en que tengan esa oferta de trabajo, y después lo que va a hacer el PP. El PP, claro, yo creo que a él el cuerpo le pide votar no, pero tiene la presión curiosamente, de los empresarios, que quieren que se regularice más gente por temas de mano de obra en algunos sectores, que es imprescindible, y de la Iglesia, que en esto la Iglesia afortunadamente tiene una posición sobre la que no cabe duda. Entonces, vamos a ver, ahora lo que se rumorea es que lo que podría pasar es que el PP se abstuviera y el resto de partidos, salvo que naturalmente Vox, lo apoyara, y a ver si esta medida sale adelante, que me parece un acto de justicia para cientos de miles de personas que están en una situación muy, no sé cómo llamarlo, no se me ocurre un calificativo, pero una situación en la que nadie nos gustaría estar en nuestro país. Sí, dicen los oyentes, es una muy importante medida que pasa inadvertida efectivamente en los medios de comunicación y... Bueno, no tan inadvertida, ¿eh? Ya la semana pasada vi muchos medios internacionales que se hacían eco de ella, por lo menos del compromiso del gobierno a llevarlo a cabo, a esta iniciativa legal para una regularización masiva de migrantes. Así que, bueno, por suerte a veces están más pendiente fuera que dentro, ¿no? Oye, ya que hablamos, y que lo ha mencionado Pepe, de inmigración, suelo decir una noticia triste, pero bueno, que la verdad es que dado el impacto que tuvo aquella imagen, ha muerto en Málaga Abdou Ngom, que resulta que era el migrante senegalés que se hizo famoso por aquel abrazo que le dio Luna, la cooperante de Cruz Roja en 2021, en una imagen que realmente simbolizaba la otra cara de España, ¿no? Y cómo, o por lo menos la cara más amable hacia la inmigración de España. Pues bien, al final este inmigrante que recibía este consuelo de esta voluntaria de Cruz Roja, pues ha fallecido a principios o este fin de semana en Málaga, en un final un poco triste de su historia. Sí. Es lamentable. A mí lo leí ayer y se me puso la piel de gallina. La verdad es que cuántas historias de cuántas personas hay sufriendo en nuestro país y que pasan por debajo del radar. Y cuando se habla con frivolidad de los inmigrantes, como se habla desde los sectores más conservadores, de verdad que yo en este caso apelo a su cristiandad, a su misa semanal, para que reflexionen un poco. El abrazo tan simbólico, tan formidablemente simbólico de Luna, la voluntaria de Cruz Roja, el inmigrante senegalés que llegó roto en lágrimas a las costas de nuestro país y recibió ese abrazo y alguien lo fotografió. Ella recibió una cantidad extraordinaria de odio a través de las redes sociales, tuvo que cerrar sus redes sociales por los insultos que recibió de la extrema derecha en este país, una cosa verdaderamente vomitiva, pero qué imagen tan icónica, qué bien representada estuvo España a través de esta voluntaria de la Cruz Roja, a través de Luna, qué imagen tan maravillosa del sentimiento de humanidad, de humanitarismo, de solidaridad, de generosidad. Y bueno, pues ha fallecido el senegalés cuyo abrazo se convirtió en algo tan icónico. Nosotros pensamos que fue sin ninguna duda la imagen de la última década para nuestro país que mejor representa los valores de este
país a pesar de la extrema derecha. Bueno, y una noticia de última hora, decíamos antes, hace un momento, sabéis que los tripulantes de la flotilla rumbo a Gaza, parte de los tripulantes han sido liberados por el gobierno de Israel, pero solo se ha deportado a quienes no han firmado. La tripulación, Sergio pertenece a ella y por lo tanto está aterrizando a esta hora en Barcelona, y a la tripulación se les indica que no tienen por qué permanecer más tiempo del estrictamente necesario, pero 8 de los participantes no han querido firmar las condiciones impuestas por Israel y van a ser trasladadas al centro de detención de Gibón. Nos dicen desde la organización que en este momento está aterrizando Sergio, no lleva móvil, no lleva dinero, parece que un grupo de bomberos se ha ofrecido para recogerlo en el Prat, para llevarlo a su casa en Logroño, y el resto de personas, creo que Greta está viajando hacia Francia, pero hay algunas informaciones que no están confirmadas, y lo que sí me dicen oficialmente desde la organización es que se ha deportado a quienes han firmado y que 8 de las participantes no han querido hacerlo y serán trasladadas al centro de detención del gobierno de Israel en Gibón. Bueno, y así nos vamos a marchar, así nos vamos a ir, vamos a dejar el programa. Pepe Romero, gracias. Gracias a vosotros y nada, que se avancen estas iniciativas hacia las personas que más sufren, y el tema de Israel, no sé cómo se puede imponer el sentido común. No, yo creo que es lamentable y que esta gente, que desde las fuerzas internacionales, organizaciones internacionales, no se pueda influir para que esto cambie, me parece lamentable. Y claro, teniendo personajes como Trump, con lo que está haciendo Estados Unidos, pues poco vamos a avanzar. Gracias, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Bye. Gracias. Nos vamos. Gracias a la resistencia siempre. Muchas gracias a todos de corazón por vuestra compañía. Mañana volvemos con más cosas aquí en la cafetera. Ay, que me ahogo, que tenía que toser. Y con toda la compañía de los oyentes del programa, muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo y gracias por participar. Tanto los que lo hacéis dejando vuestros comentarios, vuestros mensajes en el vídeo de YouTube, en el audio de Spotify, a los miembros de la retaguardia, quienes escucháis el programa en diferido, dejadnos los mensajes porque los leemos todos y aprendemos de todos. Y gracias de verdad de corazón a los que hacéis posible este programa con vuestra suscripción. Si alguna vez has pensado, me tengo que suscribir a la cafetera, me tengo que hacer mecenas de la cafetera, no lo dejes pasar más. Este es el momento, son tiempos difíciles, lo sabemos, es un esfuerzo que os pedimos, también son tiempos difíciles para la cafetera, así que cualquier ayuda es bienvenida. radiocable.com/mecenas, la forma de apoyar el programa. Gracias. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. No te sientas tan sola. Porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Juntos podemos hacer que este hilo de Ariadna no se rompa y se estire hasta el infinito. Comparte con nosotros el camino y lucharemos por tu sonrisa, aunque no tengamos tiempo y aunque no nos den la vida. Pasa y siéntate, mastica con calma lo trágico y abrázate fuerte a nuestra familia. Pasa y siéntate. Pasa y siéntate y sírvete un café. Pasa y siéntate, que hoy brindamos con café.
de ti.